¿qué es una implementación de BIM? Una implementación de BIM es el análisis de objetivos, recursos y necesidades. Es la definición y construcción de protocolos manuales y templates. Es el desarrollo, adaptación y adopción de estos procesos. La implementación lo que hace es analizar una empresa y a través de ese análisis llegar a conclusiones de objetivos de acuerdo a los recursos y a las necesidades que tienen. Les voy a mostrar un último videito. Este videito es un video que por lo general nos sirve para explicar cuál es el alcance que tiene una implementación. Si molesta el sonido, avísenme. Está Pero bien. Básicamente, como obviamente no es de ninguna empresa en particular, le pusimos la querida empresa ACME el Correcaminos. De nuestro Correcaminos. Entonces, otra vez, ven que en toda la estructura empieza a aparecer cuatro fases a las que referirnos. Acá empieza a aparecer la BIM Manager Office de la que habíamos hablado. Y ahora las preguntas que tienen todos a la hora de hacer una implementación. Nosotros dividimos las implementaciones en hitos. Estos hitos van a quedar representados a modo de referencia, y es importante entender que las personas de todo esto van a ser lo más importante. Acá las personas vamos a definirlas con el nombre de embajadores. Estos embajadores son los que tienen que tener el funcionamiento de la empresa, o sea, el organigrama, pero también el organigrama de procesos, de necesidades y de objetivos, como decíamos. Y las 4 instancias, hay empresas que manejan estas 4 instancias. Es importante entender que esas funciones y esos alcances tienen que quedar bien claros. Entonces, las personas, siempre lo más importante, la definición de las fases en las que se van a trabajar, lo más importante, y ahora una propuesta. Cuando nos tocan empresas en que tienen este proceso complejo, digamos, que van desde la evaluación hasta la operación de los proyectos, lo que nosotros recomendamos es que haya una mixtura a lo largo de estos 4 hitos en donde gente de operaciones puede inclusive ser parte de las personas que definan estos manuales, protocolos y templates, no los proyectos, pero sí los manuales, protocolos y templates de la empresa. Entonces, la visión que nosotros le vamos a dar a las fases van a contener los objetivos y necesidades de la empresa representadas por la visión de las personas que ocupan esos otros lugares. Entonces, lo que se va a hacer en el primer hito básicamente es el levantamiento, el diagnóstico de objetivos de recursos y roles. Y después, una vez que se hace el levantamiento, se hacen las definiciones, se hace la puesta en marcha y el entrenamiento. En estos 4 hitos se va a construir lo que de alguna manera para nosotros es lo más importante, que es la base documental, manuales, protocolos y templates, que a cargo de una persona va a tener que estar representado por la BIM Manager Office. Si nosotros seguimos teniendo esta estructura compleja de empresa, en donde tenemos las 4 fases, instancias, teniendo esta estructura lo que vamos a poder garantizar es que la BIM Manager Office va a poder hacerse cargo del grueso de modelado, si es el problema. Acuérdense que si la BIM Manager Office no modela, y no es interna, puede ser externa, pero el externo a algunos nos da miedo. Ahora, con manuales, protocolos y templates no nos tendría que dar miedo, porque nosotros le damos la base, le damos el template con el que estas empresas van a tener que modelar. Y generando el volumen de datos en las diferentes instancias, tendríamos que tener gerenciadores de este proyecto BIM en cada una de las fases para que el grueso consolidado esté en la BIM Manager Office y haya representantes responsables en las fases en cada uno de los proyectos. De esta manera podemos llegar a tener 2 o 3 proyectos en factibilidad, pero vamos a tener 5 proyectos que están en proceso de documentación ejecutiva y 10 proyectos construyéndose, pero 50 proyectos operando. Entonces, la BIM Manager Office, si es común y teniendo una comunicación con interlocutores válidos, podríamos lograr que toda esta gente de recurso optimizable en todas estas fases y en todos estos proyectos
puedan generar las demandas para que la BIM Manager Office tenga la potencia necesaria. De hecho, nosotros en las implementaciones o cuando nos tenemos que desplazar a los puntos de trabajo, la BIM Manager Office de Buenos Aires responde a todos los proyectos, y acuérdense que los proyectos tenían normativas, unidades métricas, mercados y alguna cosa más, y lenguaje diferente, pero era una única que respondía de igual manera a todo ese parque de proyectos. Entonces, ¿cómo es la progresión de esto? Lo que le va a pasar a una empresa es que hoy tiene todos sus proyectos en AutoCAD, pero esos proyectos se van a ir terminando y los nuevos proyectos que comienzan van a ser con plataformas BIM y con usuarios BIM. Entonces, una empresa de 3 dibujantes, 10 dibujantes, 20 o 100 u 800, como es que lo hay, esas empresas van a poder ajustar no solamente el software, que hoy el software se puede alquilar por proyecto asociando un costo directo del proyecto y no un costo indirecto de la empresa, sino que el recurso de la capacitación, de lo que se define como startup, que es Miller le puede dar los archivos, y eso es un servicio que damos, o el modelado, o las personas que se tienen que capacitar y darle soporte, como BIM Advisor, Miller Coda, ese soporte para que los proyectos estén acompañados con nuestra visión. Bueno, esto puede ser progresivo. A medida que van naciendo los proyectos, se van estructurando estos requerimientos y estos servicios. Entonces es un costo directo del proyecto y no del estudio o de la empresa. Lo importante entender en una BIM Manager Office es que, como en otras industrias, decía Héctor recién, a nosotros nos gusta la industria de la aviación mucho, hay áreas de diseño. Esto está medio transformado para nuestra visión de arquitectura e ingeniería. Las áreas de diseño, y ahora vamos a hablar del diseño y del mantenimiento y operación de los manuales, protocolos y templates, no de los proyectos. Las áreas de diseño de una empresa aeronáutica, como puede ser Boeing o Airbus, que también somos consultores de ellos, hemos tenido muchas reuniones y hemos colaborado en la definición de estándares para que ellos hagan su implementación. Ellos, por ejemplo, tienen un área de diseño que tiene recursos ilimitados. Después tienen un área de fabricación en donde se construyen estos aviones. Y más adelante un área de operación, mucho más grande que la de construcción probablemente, porque pueden tener 50.000 aviones volando, pero 10 en fábrica. El área de diseño, que es la que tiene realmente todos los recursos necesarios para poder garantizar la mejor solución, lo que hace es recibir las consultas o recibir los tickets cuando un avión tiene un desperfecto. Ese desperfecto no lo revisa un mecánico de pista, lo revisa la gente de diseño. Entonces lo que hacen es mejorar manuales, protocolos y templates de ese avión. En este caso nosotros mejoraríamos manuales, protocolos y templates ahora de nuestra BIM Manager Office, de estos manuales, de estos protocolos, de estos templates y de estos procesos. Es importante revisar esta estructura para que nos demos cuenta que si en el caso de que una persona haga una familia linda, de alguna silla, de alguna mesa, de alguna puerta, ese dato, si llega al área de diseño, se va a conservar para toda la vida. Y si no llega al área de diseño y ese es el proceso que falta y que falla, lo que nos suele pasar es que hay una pérdida de energía de la estructura. Cuando nos preguntan una implementación, si la podemos definir a ver, tiene varios aspectos. Voy a definir la implementación de acuerdo a su complejidad. Y de acuerdo a la complejidad, lo más importante es, otra vez, organizar la base de datos, la estructura de datos. Esto tiene que estar claro. Si no está la estructura de datos construida, si no está construida, no hay manuales y protocolos que se puedan escribir. Entonces, lo importante es la estructura de datos. Cuando yo voy a ver a la customización de una implementación, voy a tener que tener dividido este problema en comunicación, cómo comunico al gerente, al dueño, al presidente, al owner, al cliente, con la base de datos, ¿no? Y cómo voy a publicar. Y en la publicación hay mucho de identidad.
nosotros hemos recibido mucha información de nuestros clientes que nos han contratado o que no nos han contratado, pero nos han mostrado las propuestas de implementación de otros, en ese caso, competidores, pero en este caso esto se va a desatar y va a haber trabajo para todo el mundo, así que para nosotros son colaboradores, en algún momento vamos a necesitar colaboradores, y ustedes también, entonces nosotros vamos a poder estar. Se basan en una implementación de BIM, se basan en la publicación. Si la punta es negra, si el espesor es tal, si la familia, te armo las familias. Acuérdense que con familias universales, con puntas editables, en tiempo, esta es una buena proporción del tiempo, pero en riesgo también, digamos. Si yo hago una implementación que solo hable de puntas, voy a estar resolviendo el 10% del problema que voy a estar encarando. Entonces, tienen que tener en cuenta que los estudios, en febrero estuve en Miami haciendo una ronda de entrevistas. Estuve junto al consulado, el consulado argentino en Miami, y una de las cosas que me pasó en la experiencia es que estudios que estaban asentados en Miami trabajaban para diferentes lugares. Entonces, otra vez, las unidades, el lenguaje, las normativas son el problema a resolver con la misma estructura de producción. Entonces acá tenemos una estructura en donde el owner va a recibir información del BIM Advisor, los BIM Managers van a estar defendiendo esos manuales, protocolos y templates de fases, va a existir una instancia de starters en donde usuarios van a tener que tomar esta responsabilidad, y después en nuestros servidores vamos a tener que organizar la estructura de archivos. Va a haber un lugar en donde vamos a guardar nuestros templates y nuestros estándares. Vamos a tener un lugar para que existan los proyectos vivos, y estos proyectos vivos muchas veces son en donde se va a conectar la operación, y otras veces es donde va a estar la única versión terminada, y después va a estar el workplace. El workplace es el lugar en donde, habiendo proyectos históricos o habiendo proyectos activos, todo esto voy a poder echarle mano para poder avanzar. Por ejemplo, cuando yo tengo un proyecto, que ese proyecto ha sufrido diferentes obras, yo voy a crear un proyecto nuevo con un template, pero con ese template voy a asociarle los as-built que operaciones esté manejando, más proyectos históricos y proyectos activos. Entonces, como resultado, voy a tener no solamente una estructura en donde un edificio va a poder ver cuáles son sus proyectos contemporáneos, sino que sus proyectos históricos que no se han construido. Esta estructura es la que tiene que tener clara el coordinador, porque si no, alguien va a estar haciendo una adecuación a un edificio, o va a poner un edificio nuevo acá al lado, y no va a saber que va a tener un edificio que se está proyectando hoy todavía, o que tiene uno hecho y que no se construyó. Esto habla de que el template, cuando alguien ponga algo en arquitectura estructura de la fase 1, los links van a estar cruzando las fronteras de la fase, y las fases 2, que son los responsables de documentar, y las fases 3, que son los responsables de la construcción de la documentación ejecutiva, más la construcción y la logística, van a estar recibiendo esa información en directo. Obviamente que la fase 4 se va a conectar a la hora que construcción los permita. Y por último, y creo que con esto como símbolo de implementación sería lo más importante, entender es la estructura de documentación. La estructura funcional es el documento 1, la capacitación para la gente, que la tenemos como MIP3, y esa capacitación es cómo es que se utiliza esta implementación. El documento 3 sería el manual de comunicación, fíjense en que arriba está, para poder empezar a utilizar la estructura, y las fases, con protocolo de factibilidad, manuales, BEPS, las estructuras de datos y los manuales de modelado en cada una de estas fases. Protocolo de proyecto, protocolo de construcción y certificación, protocolo de operación. Es importante entenderlo. Es la estructura a ordenar. Impresionante.